Vamos a orar un momento antes de pasar al mensaje de la palabra y ponernos en las manos del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, agradecemos que podamos estar aquí, Señor, reunidos ante tu presencia. Gracias porque podemos llegar aquí con la confianza de que tú estás obrando en cualquier circunstancia que pueda estar pasando cada familia aquí, Señor, y hemos orado que tu palabra sea bendecida, que sea usada con ese propósito, y alzamos de nuevo nuestra voz pidiéndote que bendigas tu palabra, bendigas tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con la serie de Romanos, con esta serie expositiva en Romanos. No sé tú, pero yo durante este capítulo 8 de Romanos he sido grandemente bendecido. Las predicaciones de este capítulo 8 han sido de gran ánimo para mí. Han sido muy alentadoras, aleccionadoras. Han hecho como un antes y un después en mi vida espiritual. Me han servido para poder verme en el espejo de la palabra y decir qué tan lejos estoy de lo que Dios me está llamando a hacer, a seguir y vivir. Sin embargo, en este capítulo 8, como vuelvo a repetir, he sido grandemente consolado y animado porque hay una persona que está encargada de producir mi crecimiento, mi madurez espiritual, mi solidez en Cristo, y nada más y nada menos esa persona es la persona del Espíritu Santo. No sé cómo te han parecido estas predicaciones del capítulo 8, pero es uno de los capítulos más bellos en el cual nos entrega Dios un paquete de bendiciones, un paquete maravilloso de bendiciones que hemos ya recibido y que son una realidad de nosotros. Hoy tendremos Santa Cena y nos vamos a ir un poquito rápido en el mensaje para no tomar mucho tiempo. Nos compete el capítulo 8 del versículo 15, el versículo 14 al versículo 17. Y vamos a leer desde el versículo 12 para conectarnos con el pasaje que predicó nuestro hermano Pastor Weston la semana pasada. Dice a partir del 12: así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, aquí está nuestro texto del día de hoy, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El tema de esta tarde es hijos adoptados. Prácticamente este pasaje está hablando acerca de que Dios ha hecho una obra maravillosa, de adoptarnos por medio del Espíritu Santo como sus hijos. Pero hasta aquí Pablo, en este capítulo 8, él ha estado mencionando realidades que han ocurrido en la vida de los creyentes, de los cristianos, de los que han nacido de nuevo. Él ya ha mencionado muchas de ellas. Quizás es un recordatorio para todos nosotros. Lo primero que ha venido diciendo en el capítulo 8 es que estos cristianos que han nacido de nuevo y que tienen realidades espirituales en su vida es que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
que no ponen la mente en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu, y que han recibido el Espíritu Santo como morada permanente en su interior, y que el poder vivificador de la resurrección de Cristo, el poder vivificador del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, este mismo poder reside en la vida de los creyentes, está activo en el momento de su conversión para ayudarlos precisamente en esta caminar en el Espíritu, para andar en el Espíritu. Ese poder que levantó Cristo de los muertos reside por medio del Espíritu Santo en los creyentes, de manera que puedan seguir en su crecimiento, en su proceso de santidad progresiva, dándole muerte a la carne, como miramos la semana pasada, dándole muerte a la carne mediante el poder del Espíritu. Y ahora en este texto Pablo añade que todo este estilo de vida que ya ha descrito en el capítulo 8 ocurre en cristianos que tienen que poseen una marca distintiva. Y ese sería mi primer punto. Eso me llama mi primer punto en el versículo 14. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Esa sería la marca distintiva de todo el estilo de vida que Pablo ya ha descrito en el capítulo 8. Poseen una marca distintiva. Son guiados por el Espíritu de Dios. Y tales son los hijos de Dios. Yo creo que tú dimensiones, hermano, que hemos recibido el regalo más hermoso que jamás hubiéramos pensado. Hemos recibido a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y se nos ha otorgado al Espíritu, que es la única persona que puede transformar tu vida, que puede transformar la vida del creyente, mi propia vida, si nosotros nos sometemos voluntariamente a su influencia. Eso lo hemos venido estando predicando desde que prácticamente comenzamos el capítulo 8. El Espíritu Santo se nos dio por una razón. Se nos dio por la razón de que Él es la única persona, la tercera persona de la Trinidad, que puede transformar las vidas de los creyentes. Pero obviamente, como hemos estado también diciendo, que esto no sucede en automático, en modo automático, sino que tiene que haber de parte del creyente una cooperación con el Espíritu, de someterse voluntariamente a su guía y a su influencia. Ahora yo quiero que nos hagamos esta pregunta retórica. ¿Cómo luce un cristiano que es guiado por el Espíritu? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cómo luce? ¿Cómo luce un cristiano que es? Primero, vamos a empezar primero que por un cristiano que no es guiado por el Espíritu. ¿Cómo luce un cristiano que no es guiado por el Espíritu? Bueno, viendo mi propia vida, viendo mi propia experiencia en mi caminar con Dios, yo puedo decirte que un creyente que no es guiado por el Espíritu de Dios es alguien que descuida el estudio de las Escrituras. Es alguien que descuida su comunión con Dios, su vida de oración con Dios, que descuida la comunión con el resto de la comunidad de la iglesia, que ocupa su tiempo en trivialidades y pasatiempos que no edifican su mente, etcétera y etcétera. Lo más seguro en este tipo de cristiano, lo más seguro que va a pasar, te digo por experiencia propia, lo más seguro que va a pasar cuando él o ella tengan que enfrentar dificultades, retos, momentos de aflicción, a la hora de tomar decisiones respecto a todos estos asuntos, no lo hará bajo la guía del Espíritu Santo, que prácticamente está entristecido en su interior, sino que tomará decisiones movido por las circunstancias, por sus emociones, por su estado de ánimo, y es casi seguro que esas resoluciones van a ir en contra
de la palabra de Dios. Eso es en cuanto a lo que yo te puedo decir, en cuanto a mi experiencia personal. Y yo no sé si has estado a manera de ilustración hablando acerca de la guía del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo en nosotros, a manera de ilustración. No sé si alguna vez tú te hayas encontrado en un lugar en el que te hayas sentido ignorado. No sé, un lugar donde te hayas sentido ignorado por otros, quizás en medio de una comida, con un grupo de personas sentado alrededor de una mesa, todo el mundo conversando y interactuando entre ellos, y parece que tú estás sentado ahí y no existes. Parece que no existes, que eres el hombre o la mujer invisible, nadie te dirige la palabra, nadie te voltea a mirar y tú no llegas al momento de decir, ya quiero salir de este lugar lo más pronto posible. No sé cuántos de ustedes se han sentido así, pero es así precisamente que se siente el Espíritu Santo, que se nos ha dado a nosotros como morada permanente en nosotros y que es la guía y que es el único que puede transformar nuestras vidas en nuestro proceso de santidad en el que todos estamos. Así luce el Espíritu Santo en una persona que no toma en cuenta la guía del Espíritu Santo, y eso es lo que dice la carta en Éfeso 4:30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Es un mandamiento, ¿verdad? No entristezcan al Espíritu Santo, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y por otro lado, podemos hacer una segunda, entonces, pregunta retórica, el lado opuesto de cómo luce un cristiano que sí es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo luce un cristiano que en verdad es guiado por el Espíritu Santo? Bueno, este cristiano no es un súper espiritual, ¿verdad? No es un súper espiritual que ya le empezaron a salir alas en la espalda y que ya anda flotando y no está tocando el piso. No es un cristiano espiritual de ese tipo. Es simplemente un cristiano, ¿verdad?, que tiene devoción con la palabra de Dios, que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con el resto de la comunidad de la iglesia, que tiene un corazón dispuesto por las cosas de Dios. Y en el momento en el que ese cristiano, igual que el otro, tenga que enfrentar retos, momentos de aflicción, dificultades, resolver todos estos asuntos, es seguro que lo hará guiado por el Espíritu Santo y será de acuerdo a la palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos una guía personal, la guía del Espíritu en nosotros. Y su propósito principal, uno de los propósitos principales del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo en nosotros, no solamente es para hacer morir las cosas de la carne y poner la mente en las cosas del Espíritu. La guía del Espíritu Santo es una de ellas, que puedo decirte que es la esencial, es iluminar nuestras mentes con la palabra de Dios. Y eso lo deja plasmado Pablo orando por ellos en una comunidad en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 18. Él dice que Pablo está orando, él mismo está diciendo que él está orando y dice lo siguiente: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, dice. Que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Con qué propósito, Pablo? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está orando para que esta comunidad de creyentes en Éfeso, a la hora de que sean expuestos a la palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios que inspiró la palabra, inerrante, infalible, pueda abrir sus ojos. Los ojos de sus corazones, los ojos de su corazón sean iluminados. Ese es uno de los propósitos esenciales del Espíritu Santo, hermanos.
iluminarnos la palabra de Dios como hoy en este momento lo estamos haciendo. Estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Tenemos una oración pastoral aquí antes de empezar a la predicación porque queremos que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que impacte nuestras vidas, que tenga que hacer la labor, como dijo Pastor Weston, ya sé que tenga que ser alentado, animado, o puedas estar siendo desafiado e inclusive también exhortado. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Quiero hacer un alto ahí para traer a memoria que en la época en la que estamos viviendo, hermanos, estamos viviendo en una época como creo que fue R.C. Sproul que dijo, vivimos una época del cristianismo sensual. Un cristianismo que es guiado por sentimientos, por emociones, por estados de ánimo, según sientan, asocien. Y esta era del cristianismo sensual es tan errada que muchos piensan que la guía del Espíritu Santo es una guía mística. Es decir, lo siguiente, ¿no? Es decir, yo escucho una voz que me susurra aquí al oído diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. O decir, no sé si te hayas encontrado con personas que te digan, siento que esto es de Dios. Estoy seguro que sí. Otros que dicen, yo me guío conforme la intuición de mi corazón. Estamos viviendo en este tipo de época que las personas piensan que la guianza del Espíritu Santo es de este tipo, pero no, la guía del Espíritu Santo principal es iluminar la palabra de Dios. Y hablando sobre de esto, hay una pregunta que quiero que todos nosotros nos la hagamos. ¿Cuál será, amado hermano, nuestra regla de medir o nuestro criterio a aplicar en situaciones en las cuales nosotros no vemos ni pies ni cabeza? ¿Qué vamos a hacer en esas situaciones? Muchas veces nosotros como pastores somos alcanzados por personas, encontrados por personas y nos dicen, está sucediendo esto en mi vida, ¿usted qué cree que debo de hacer? Y pues nosotros no tenemos la respuesta. Podemos dar un consejo de la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios que tiene que convencer a esa persona de la decisión que tiene que hacer. Pero cuando hay situaciones en el que no vemos nosotros ni pies ni cabeza, ¿cuál es la regla de medir o cuál va a ser el criterio que vamos a aplicar para resolver esas situaciones? Y a lo mejor esta ilustración nos puede servir para contestar esta pregunta. Los pilotos, hermanos, los pilotos aviadores, cuando son entrenados, sobre todo hay un equipamiento, un entrenamiento en el que ellos tienen que estar volando en la nave y cuando hay una situación difícil de tormenta, no hay visibilidad, no hay absolutamente nada visible. Parte de su entrenamiento es de que en esos momentos, cuando haya tormenta y cuando haya cero visibilidad en el vuelo, lo único por lo que ellos pueden guiarse es por el instrumental de vuelo, nada más. Y lo único que tienen que hacer es seguir el instrumental de vuelo para volar de manera segura y poder aterrizar en el siguiente aeropuerto. Cuando tú y yo enfrentamos situaciones muy difíciles, hermanos, que no les vemos, vuelvo a repetir, ni pies ni cabeza, nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Es lo único que tenemos que hacer, obedecer la palabra de Dios. Y eso me lleva a mi segundo punto, que es los hijos de Dios tienen acceso por el Espíritu. Los hijos de Dios tienen acceso a Dios por el Espíritu. Versículo 15 y 16
Dice, pues ustedes, dice, no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo de nuevo está trayendo a la iglesia en Roma, está trayendo a memoria a la iglesia en Roma su vida pasada. Está diciendo, recuerden que en su vida pasada, cuando se encontraban bajo la maldición de la ley, la única relación a la que ustedes podían, la única relación con la que podían aspirar con Dios era una relación de esclavitud y de temor. Debido a que estaban esclavizados al pecado, estaban bajo la condenación de la ley, eso era antes de eso. Y la única relación que podían aspirar con Dios era una relación de temor, una relación de esclavitud. Pero ahora Él les está diciendo que por causa de la justificación por la fe sola en Cristo Jesús y por causa de su unión con Cristo Jesús, han sido liberados de esa esclavitud y de la condenación de la ley. Hay un versículo, un texto paralelo que lo explica muy claramente en Gálatas 4. Vamos a ir para allá. Gálatas 6, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Ese está muy claro. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero, por medio de Dios. El pasaje es muy claro. El pasaje es tan claro que dice que Cristo se encarnó. Cristo se encarnó. Cristo vivió bajo la ley, cumplió la ley, satisfizo la ley, todas las demandas de la ley, con el propósito, dice, de rescatar a los que estaban bajo esa esclavitud de la ley. Y el precio para ese rescate fue derramar toda su sangre en la cruz del Calvario para convertir, escucha esto, para convertir esclavos del pecado a hijos de Dios. ¡Wow! Eso en sí ya debería estar impactando nuestros corazones, de que fuimos convertidos de esclavos del pecado a hijos de Dios. De tal manera, dice el texto, que ahora nosotros podemos disfrutar de una relación de seguridad y plena confianza con Dios, dice Pablo, pues no hemos recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve de nuevo a estar en temor, sino el espíritu de adopción. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Abba, Padre. Y este término de Abba es un término hebreo para Padre mío, que significa Padre mío, usado por Jesús. Jesús lo usó en muchas ocasiones. Hay testimonio en la escritura de que él usó en múltiples situaciones en las que él se acercaba a orar. Él lo usó para dirigirse a su Padre de una manera muy íntima, muy personal, entre una relación padre e hijo. Por citar algo que es importante de decir aquí, es que los judíos no se dirigían a Dios como Abba. Ellos se dirigían a Dios como Adonai, Señor, Yahweh, porque ni siquiera podían
pronunciar el nombre de Dios, que para ellos era tan santo, lleno de tanta pureza, que no lo podían mencionar. No podían mencionar el nombre de Abba, como Jesús. Y Jesús, tenemos ocasiones en las que Él enseñó a orar. ¿Recuerdan cuando Él les dijo a sus discípulos, ustedes deben de dirigirse a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Jesús empezó a usar este término de Abba, de Padre, para tener una relación íntima, de seguridad y personal, y quería que sus discípulos empezaran a orar de esa misma manera. ¿Por qué? Porque han recibido no un espíritu de temor, han recibido un espíritu de adopción en el cual pueden clamar, Abba, Padre. Y vemos a Pablo que él ha estado usando muchas metáforas acerca en la carta de los Romanos para poder explicar muchas verdades que han ocurrido en la vida de los creyentes, hablándoles a la iglesia en Roma. Y él está usando aquí otra ilustración, que es la adopción. Él está usando la metáfora, la ilustración de la adopción, que cuando lo escucharon la iglesia en Roma, ellos sabían exactamente lo que Pablo estaba hablando, porque la adopción era una práctica en el mundo grecorromano y era muy diferente a nuestro tiempo actual, muy diferente. Es decir, que en ese tiempo, si había una persona que tenía renombre, posición social, dinero, poder, y no tenía hijos, y tenía el deseo de que su nombre se perpetuara y sus posesiones no fueran desperdiciadas en su muerte, él se daba la tarea de buscar a alguien, a elegir a alguien de confianza, que tuviera buena educación, una buena reputación, y si esa persona podía ser alguien honorable para ser adoptado como su hijo, entonces lo que hacía esa persona, adoptaba a esa persona. Lo recibía como un hijo en adopción. Y cuando recibía este privilegio de ser adoptado, esa persona, legalmente, todas sus deudas eran borradas. Todas sus deudas eran borradas. Su vida pasada era borrada. Se le cambiaba el nombre, literalmente, haz de cuenta que volvía a nacer esa persona. Y cuando Pablo les habló de esta ilustración de la adopción, ellos estaban entendiendo exactamente lo que Pablo les estaba diciendo acerca de que Dios los había adoptado como sus hijos. Pero yo quiero hacer una parada aquí y preguntarnos, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué vio Dios en mí para adoptarnos? ¿Qué vio? Hay un texto en Segunda de Samuel. Vamos a ir para allá rápido. Segunda de Samuel, capítulo 9, que habla acerca de una historia de Mefiboset, capítulo 9 donde, lo voy a leer, del capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice, entonces David dijo, ¿hay todavía alguien que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonathan, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él? Le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar,
Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Su siervo respondió él a David: no temas, le dijo David, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Sibas, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de su señor, comerá siempre a mi mesa. La pregunta era: ¿qué vio Dios en nosotros para adoptarnos? Dios no vio absolutamente nada en nosotros. Nosotros éramos ese Mefiboset, lisiados de ambas piernas, considerados como perros. Pero ¿qué es lo que hace David? ¿Hay alguien más en el que puedo hacerle misericordia? ¿Hay alguien más en el que pueda mostrar la bondad de Dios? Y entonces lo recibió en su casa y todos los días comía en la mesa del rey. Dios no vio nada en nosotros para adoptarnos como sus hijos. Absolutamente nada. Sin embargo, Dios nos dio el espíritu de adopción y con él nos otorgó todos los privilegios, así como Mefiboset, todos los plenos derechos y privilegios de ser miembro legítimo de la familia de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros por medio del amado. La Reina Valera dice que él decidió por el puro afecto de su voluntad elegirnos, apartarnos y adoptarnos. Dios decidió amarte, hermano. Dios decidió amarme a mí. ¿Por qué? Que quiso hacer misericordia, quiso mostrar bondad, quiso deleitarse en mostrarte su misericordia, su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Eso nos lleva a poder decir que somos hechos hijos por elección soberana de Dios. Asombroso. Tenemos un Dios asombroso. Pero hay algo más. Hay algo más que Dios va a hacer en la vida de los que Él adopta como sus hijos. Y esto es sorprendente también. Dios se va a encargar que sus hijos sepan que son suyos y le pertenecen y tengan la confianza de clamar por medio del Espíritu Santo: Abba, Padre. Dios se va a encargar, hermanos. Dios se va a asegurar de que los que han sido adoptados son suyos, le pertenecen como sus hijos. Y el capítulo 5 de Romanos, versículo 5, da testimonio acerca también Dios que Él ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo podemos clamar Abba, Padre. Es decir, que el Espíritu Santo se va a encargar de darte la seguridad, de darnos la seguridad
de la pertenencia como miembro de la familia de Dios y que tienes todo el derecho y el privilegio de dirigirte a Dios como tu Padre Celestial. ¿Por qué? Capítulo 5, ya no hay ninguna condenación. No hay ninguna razón para temer y podemos ahora gozar de un acceso constante a la presencia de Dios y clamar, Abba Padre. ¿No es eso asombroso? Juan dice en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 2, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que les recibieron, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hijos de Dios. De ser hijos de Dios. Y este texto dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos va a persuadir. El Espíritu Santo va a persuadirnos por medio de un testimonio interno. Recuerden que Él está morando dentro de nosotros. Hay un testimonio interno en el que el Espíritu Santo va a testificarte de manera personal del amor paternal de Dios hacia ti. Ahora, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede ese testimonio interior por parte del Espíritu? Bueno, está sucediendo justo ahora. El Espíritu Santo va a tomar las verdades de las Escrituras y las va a aplicar y testificar a nuestro espíritu de que Dios nos ha amado con amor eterno, que Él ha enviado a su Hijo, que se dio a sí mismo el rescate por tu vida y que todos tus pecados han sido borrados mediante el sacrificio expiatorio de Cristo y que has sido plenamente reconciliado con Dios y ahora perteneces a la familia de Dios. El Espíritu se va a encargar de dar ese testimonio interno y va a tomar las Escrituras, las va a aplicar y las va a usar como testimonio. De manera que ese testimonio interno del Espíritu debe de transformar nuestras vidas. Este testimonio interno del Espíritu Santo aplicando las Escrituras debe de cambiar nuestras vidas cada vez. Cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, vivir de acorde a lo que somos, hijos adoptados de Dios. Wow. Cuando yo estaba leyendo este texto, cuando yo estaba estudiando este texto, uno de los comentaristas dijo algo que me pareció muy interesante y lo voy a citar. Él dice que en el contexto en el que vivimos ahora, cada vez es más difícil encontrar relaciones permanentes y seguras. Cada vez es más difícil encontrar relaciones permanentes y seguras, ya sea una relación matrimonial, familiar, amistades. Hay una cierta inseguridad en las personas de nuestra sociedad, un temor a que los demás le fallen, le traicionen, lo abandonen debido al pecado. Y él dice que no hay ninguna relación humana que puede darte plena seguridad. Sin embargo, Dios brinda la relación más segura que nosotros podamos imaginar. La relación entre un Padre Celestial y un Hijo en el que Dios nunca te va a fallar, en el que Dios nunca te va a abandonar, en el que Dios es tu Padre Celestial y siempre estará ahí por ti y para ti. Puedes contar con Dios como tu Padre Celestial en todo y para todo. Y esa es la única relación más firme, más
sólida y más segura que tenemos de este lado de la eternidad. La relación con Dios. Y eso me lleva a mi último punto, que es los hijos son herederos de Dios y coherederos con Cristo por medio del Espíritu Santo. Ese es el versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Uno de los beneficios más asombrosos es, como hijos de Dios adoptados, es disfrutar de la herencia que Dios tiene reservada para nosotros. La herencia más gloriosa que nosotros, que tú y yo como creyentes tenemos, hermanos, es Dios mismo. Él es nuestra herencia. Somos herederos de Dios mismo porque vamos a compartir y contemplar su gloria en la eternidad. Pero Dios, antes de que pasemos el umbral del tiempo y lleguemos a la eternidad, Dios tiene que ser mi herencia aquí, mientras que yo llegue a ese lugar. Chica, como dice el salmista en el Salmo 73, 25 y 26, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre es Dios. Mi porción, mi herencia es Dios. Es decir que sí, tenemos a Dios como herencia cuando pasemos a la eternidad. Por toda la eternidad gozaremos de nuestra herencia, de Dios mismo como nuestra herencia, pero también podemos gozar de Dios aquí y ahora. Es como los que somos padres. Los que somos padres, que tenemos hijos, nuestros hijos quieren gozar de la relación con el Padre. Papito, papi, papá, quieren estar contigo, quieren pasar tiempo contigo, quieren platicar contigo. Tenemos esta herencia de Dios mismo aquí y ahora, y la tendremos también en la eternidad. Y si no fuera suficiente, hermanos, Pablo está añadiendo acerca de que no solamente somos herederos de Dios, que Dios es nuestra propia herencia aquí y ahora y en la eternidad, sino que también somos coherederos con Cristo o en Cristo, coherederos en Cristo. Es decir, que la herencia de Cristo les pertenece a los hijos de Dios por causa de su unión con Cristo. Todo cuanto Cristo ha heredado es tu herencia. Todo cuanto Cristo ha heredado es la herencia de los hijos adoptados. ¿Y qué ha heredado Cristo? Bueno, hay un texto en Hebreos 1:2 que dice que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué heredaste debido a tu unión con Cristo? Todo. Todo es tuyo. Todo es de los hijos adoptados de Dios. Todo es tuyo, es lo que está diciendo la Escritura. Y Efesios 1:3 dice, Pablo está diciendo: gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que es de Cristo, por estar unido a Cristo, es tuyo. Te pertenece, hermano. Te pertenece. Y Pablo diciéndoles, ahora que estudiamos la carta en Corintios, Pablo les está diciendo a los corintios, en el capítulo 1,
Él les dice lo siguiente: así que, hermanos, nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es suyo, todo es de ustedes y Cristo es de Dios. Todo es tuyo. De este lado de la eternidad, todo el mundo, todo, absolutamente todo es tuyo. Eso es lo que dice la Escritura. Todo es nuestro. Y parece que aquí, cuando yo estaba leyendo el texto, dije, wow, esa sería una manera muy bien de cerrar el texto y no añadirle más. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está añadiéndole algo más, y quizás es algo que de alguna manera no suma lo que él ha estado diciendo. Pero Pablo va a decir lo siguiente: padecer, sufrir con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Y decía yo, Pablo, ¿por qué mejor no te quedaste en el versículo 16 y ahí estaba bien todo? Pero esta es una realidad. Mientras que llega la consumación de nuestra redención y tomemos la plena posesión de nuestra herencia que está reservada en gloria, tenemos que seguir la senda de Cristo. La senda de Cristo que caminó a la gloria, pero antes de llegar a la gloria tuvo que pasar por la cruz. Pasar por la cruz. Padecer con él, a fin de que también seamos glorificados en él. Y Pablo obviamente no se está refiriendo a los sufrimientos de Cristo o padecer los sufrimientos de Cristo, haciendo referencia a los sufrimientos expiatorios que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso solamente él los pudo sufrir. Él está hablando de otro tipo de sufrimiento. Es decir, el sufrimiento del cristiano que padece por su identificación con Cristo y por la causa de Cristo. Hay un texto más en Primera de Pedro que dice lo siguiente, hablando acerca del sufrimiento. Primera de Pedro 4:12, Pedro les dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra a alguien de ustedes como asesino, ladrón, malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El orden es el siguiente. Cristo ya lo estableció. Un orden establecido por Cristo. Sufrimiento, la cruz y luego la gloria. Y hemos hablado acerca de este tema del sufrimiento. A nadie le gusta padecer, a nadie les gusta, incluyéndome a mí, sufrir. Pero el sufrimiento por causa de Cristo y por nuestra identidad con Él nos acerca más a Cristo. Nos acerca más a Cristo, nos hace lucir más como Cristo, nos hace más misericordiosos,
más compasivos y tenemos la disposición de acercarnos a otros que sufren. Porque la palabra dice ahí en Corintios, en segunda carta, él dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual dice nos consuela cuando estamos nosotros atribulados, para que nosotros con el mismo consuelo que recibimos podamos consolar a otros que están en sufrimiento. El sufrimiento es necesario en la vida del creyente. El sufrimiento por nuestra identificación con Cristo y por su causa nos acerca más a Él. Nos hace lucir como Él, más como Él. Y nos hace ir a personas que están sufriendo para consolarlos con la misma consolación que nosotros hemos sido consolados. Voy a terminar con una cita de Dietrich Bonhoeffer. Él dice lo siguiente en cuanto al sufrimiento. Dietrich Bonhoeffer, él fue ejecutado como mártir cristiano por la Gestapo el 9 de abril en el año de 1945 y escribió esto desde sus mismos sufrimientos. Él dice lo siguiente: Él les permite la gracia y el privilegio inmensurables de sufrir como Él sufrió por nosotros. Tal sufrimiento con Cristo no puede terminar sino en traerle gloria a Él. En traerle gloria a Él. Entre más sufre un creyente, entre más un cristiano sufre en esta vida por amor y lealtad a Dios, mayor será el gozo de recibir la gloria en el cielo, porque ahí ya no va a haber sufrimiento, ahí va a recibir las palabras de su maestro que le va a decir: entra al gozo de tu Señor.